Señores, tengan ustedes muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, independientemente en el lugar donde se encuentren. El día de hoy continuamos la séptima sesión del curso virtual especializado Auditoría Financiera en la fase de ejecución papeles de trabajo. Ya tenemos en plataforma al doctor Luis Hidalgo, quien tengo el gusto y el agrado de conocerlo y de contar con su apoyo semana tras semana en la realización de este evento. Mi recomendación, aprovechemos al máximo la experiencia y el conocimiento del doctor Luis Hidalgo para que ustedes puedan, de cierta forma, despejar todas sus dudas. La forma de participar es a través del chat que se encuentra al final del cPanel, como también vía micrófono. Sin más preámbulos, entonces, voy a cederle la presentación al doctor Luis Hidalgo. Doctor Luis, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué Iniciamos. tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Edu? Muy buenas noches. Nuevamente un gusto saludar al público que siempre está acompañándome en este evento que ya está dentro de 2 cursos por culminar. Sin embargo, a lo largo de los días y de las horas que hemos tenido interactuando, hemos podido evaluar varios conceptos de auditoría, involucrando conceptos del marco normativo que involucran las normas internacionales de información financiera, ¿no? Para mí nuevamente es un placer, es un gusto estar acá en el Club de Auditores y poder explicarles ahora un nuevo tema bastante interesante, que es cómo auditar estados financieros consolidados. Ya, a veces en las múltiples funciones o en los múltiples alcances que nosotros tenemos como auditorías dentro del trabajo que nosotros vamos realizando o enfocando, está el cómo tú tienes que auditar estados financieros consolidados, ¿ya? Y acá me detengo un momento y me pongo a pensar y retomar conceptos que hemos tenido a lo largo del tiempo y de acuerdo a mi experiencia. El auditar o el revisar estados financieros consolidados no es cosa muy sencilla. ¿Por qué? Porque en la etapa que nosotros estamos haciendo, evaluando o revisando estados financieros consolidados, nos podemos dar con la sorpresa de que la clasificación, revelación, medición no esté de manera correcta. Uno, o que no se están incluyendo todos los conceptos de un estado financiero consolidado, ¿ya? Yo pregunto, y acá me detengo un momento y le digo a la audiencia, tú como auditor, ¿cómo sabes si las inversiones que están clasificadas en el estado financiero separado están correctamente medidas, reconocidas y presentadas de acuerdo a las normas contables? Segundo, uno tampoco no sabe si el tema de transparencia o riesgo de control de todas las empresas que deberían estar en el estado financiero se están consolidando. Segundo, ¿cuál es el objetivo que nosotros tenemos que tener como entidades de consolidación? Y acá, haciendo un análisis, una pausa respecto a estados financieros consolidados o grupos económicos, tenemos que entender una cosa, ¿ya? A veces, muchos clientes te piden, oye, necesito que tú me hagas una revisión y me examines estados financieros separados y me des una opinión también sobre el estado financiero consolidado. Ya. En Latinoamérica, el tema del estado financiero consolidado no es un tema que esté regulado por alguna agente regulador o entidad reguladora. ¿Por qué? Porque en Latinoamérica todavía hacemos estados financieros individuales o separados, tomamos decisiones societarias y tributamos sobre estados financieros individuales separados y individuales. Sin embargo, las empresas que cotizan en las bolsas o en los mercados de valores de los distintos países, si es un requerimiento exigible de que los estados financieros estén bajo normas internacionales de información financiera y, en ese sentido, puedas emitir un estado financiero consolidado. ¿Cuál es el riesgo del auditor respecto a que tú opines sobre un estado financiero consolidado? El riesgo es de que, uno, se incluya el total de la integridad
de todas las transacciones que conforman un grupo económico. Segundo, de que todas las transacciones vinculables estén correctamente eliminadas las transacciones comunes que tengan. ¿Por qué? Acuérdense mucho que el concepto de lo que te dice la NIF 10 respecto al estado financiero consolidado es que presentes un estado financiero como si fuera una sola entidad. Entonces, ¿qué se entiende que presentes un estado financiero como si fuera una entidad? Y acá me detengo un momento y abrimos una hoja de trabajo para que puedan entender. Por ejemplo, ¿no? Acá vamos a hacer un ejemplo sencillo antes de meternos unas cosas más complejas. Una entidad controlante y una entidad subsidiaria. Que yo tengo el efectivo y inversión en acciones. Por poner acá 3.000 y el patrimonio 4. ¿Qué significa que yo controle una entidad subsidiaria? Significa que este valor que yo estoy indicando viene a ser, en otras palabras, el activo neto de la empresa subsidiaria. En ese sentido, yo que he hecho, he recibido efectivo por este valor y he reconocido un patrimonio por este valor. Suponiendo que en el caso extremo yo no he hecho ninguna adquisición con el efectivo que me ha otorgado, se supone que este valor viene a ser el activo neto, y el activo neto que viene a ser el patrimonio. Entonces, como yo tengo este control de la inversión a través del patrimonio, y el patrimonio es básicamente activo menos pasivo, el estado financiero consolidado bajo el concepto de la NIF 10 que te dice es ver una entidad como si fuera una sola, es solamente ver que yo tengo, en otras palabras, si yo consolido que el efectivo de la entidad controlante 4 y un patrimonio de 4. Entonces, en otras palabras, todos los activos y todos los pasivos que no son comunes entre la entidad controlante y la entidad subsidiaria son míos. Entonces, se integran a mi estado financiero y se hacen ver como uno solo. En otras palabras, la inversión que yo tengo en acciones viene a ser el valor, en otras palabras, de mi activo neto, que al final en la entidad subsidiaria se desprende en caja, cuentas por cobrar, inventarios, pasivos. ¿Por qué? Porque la entidad controlante, que es la holding que yo administro, que es mía, tiene la inversión en acciones en las entidades subsidiarias, la subsidiaria es la empresa que opera efectivamente. Entonces, el riesgo, ya cuando tú auditas un estado financiero consolidado, es que primero mapees todas las entidades, ¿ya? Que obviamente integren un estado financiero consolidado. ¿Y qué significa mapear? Que incluyas a las entidades subsidiarias, a las entidades asociadas, a las entidades de negocios conjuntos y a los SPA o sociedades de propósito especial. ¿Por qué hago mención a las entidades de propósito especial? ¿Por qué? Porque, escuchen, en el mundo, uno de los riesgos de gran fraude que han podido ver es que existan entidades, sociedades de propósito especial que no se estén consolidando. Por ejemplo, uno de los grandes fraudes que hubo en los años 90 con Enron, con WorldCom, con diferentes entidades eran grandes organizaciones
que no mapeaban ya el total de las empresas que deberían consolidar y en ese sentido no se consolidaban o no se integraban a los estados financieros. Entonces, que había un riesgo de sobreestimación de resultados y sobreestimación de pasivos, subestimación de pasivos y sobreestimación de resultados que no se están incluyendo en el estado financiero consolidado y que conlleven a consecuencias de posibles fraudes contables. Entonces, nosotros como auditores, en ese sentido, nosotros tenemos que tener el total análisis y conocimiento de que todas las entidades, ¿ya?, que involucren el grupo económico estén dadas y puestas y expuestas para nosotros para poder consolidar. Entonces, mi pregunta, y yo les pregunto a la audiencia, ¿qué pasaría, ya, si dentro del análisis las empresas que nosotros estamos auditando, nosotros estamos con la necesidad de presentar un estado financiero consolidado, no estemos incluyendo las sociedades de propósito especial? ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería el riesgo que nosotros estaríamos asumiendo si es que no tenemos la integridad total de las entidades que deberían entrar a nuestro estado financiero consolidado? Por favor, Edu, por favor, traslade la consulta a los estudiantes. Bien, adelante, a la espera de sus respuestas, comentarios. Bien, anímense, colabórennos por favor con su participación. Estamos a la espera de sus respuestas, comentarios. La pregunta es, ¿qué pasaría financiero que nosotros tenemos la responsabilidad de auditarnos, no incluimos a entidades que nosotros controlamos y entidades de propósito especial? ¿Qué pasaría? ¿Qué estaríamos pasando? ¿Qué estaríamos reprimiendo sobre el estado financiero consolidado? Perfecto, ya tengo varias respuestas. Buenas noches, Armando, desde Venezuela. ¿Qué tal, Armando? Buenas noches. Acá Hugo Rolando, buenísimo. Chihuahua Medina. Tenemos, doctor, la participación de María del Pilar, que es el último. A ver, por favor. ¿Qué tal, María del Pilar? Mucho gusto. Siempre te veo conectada en los cursos. Está bien, María del Pilar indica que no se estaría reconociendo pasivos. Sí, efectivamente, no podrías estar reconociendo pasivos o costos financieros, o quizás no estarías reconociendo activos que de repente tú estarías indicando en tu estado financiero consolidado. Entonces, ¿qué asumimos riesgos? Entonces, dentro de la evaluación de un estado financiero consolidado, cuando tú vas a auditar, nosotros tenemos que tener mucha precisión y mucho cuidado en que, uno, la crisis financiera mundial puso mucho énfasis en la falta de transparencia y riesgo asociado a vehículos mantenidos fuera del balance, SPA, ¿ya? Te dice, y ahora la NIF 10, ¿ya?, te habla sobre que para que tú digas de que un estado financiero tiene que consolidarse o entidades que tienen que formar parte del grupo económico, te dice, el inversionista controla la participación cuando está expuesto o tiene derechos a la retribución variable por su participación y tiene la capacidad de afectar los rendimientos a su poder sobre la entidad. ¿Eso qué significa? Miren, muchachos. Para entender eso, nosotros mapeamos un concepto. Un estado financiero separado o holding es una entidad que administra inversiones de renta de acciones variables o fijas, tiene una intención económica operativa del control, influye o genera un negocio y lo restituye a través de su inversión de sus subsidiarios, de dividendos a través de sus subsidiarios. Por ejemplo, si yo tuviera una caja, una holding de 5 millones y un patrimonio y constituyo un negocio, es decir, hago
una inversión de 2 millones porque tengo el capital y invierto en una compañía. La compañía tiene un patrimonio ya de 2.600.000 y yo soy el controlante porque yo tengo el 80% del capital. Entonces, perfecto. Y la diferencia vendría a ser los minoritarios. Entonces, uno, obtener una subsidiaria lo puede hacer a través de una constitución o a través de una adquisición de negocios. Acá estoy adquiriendo porque el valor del patrimonio es 2.600.000, donde el patrimonio que yo quiero comprar, que el 80% vale 2.080.000 a valor en libros, pero yo pago 2.500.000. Entonces, ¿qué hago? Yo digo, oye, tengo una inversión en acciones y un patrimonio de 5 millones, ahora en mi estado financiero de holding, yo tengo 2.500.000 y 2.500.000 en inversión. Perfecto. La diferencia que es el valor en libros, que representa el 80% de las acciones de la empresa subsidiaria, y el valor razonable, que es el valor que yo pago, es la diferencia, vendría a ser, en otras palabras, el crédito mercantil. Sin embargo, la norma DIF 3 te dice que antes de que tú digas que la diferencia entre el valor pagado y el valor del libro de la empresa adquirida, antes que tú definas que eso es crédito mercantil, primero tú tienes que hacer una evaluación de que esos 420.000, que es el flujo futuro de la inversión que tú has realizado llamado crédito mercantil, efectivamente sea crédito mercantil o no estén incluidos conceptos de marca, cartera de clientes, órdenes de compra o activos intangibles identificables. Entonces, sobre eso, la norma te dice evalúa y representa esos intangibles que te generan valor económico por encima del valor en libros, ¿ya? Entonces, ese valor es lo que nosotros tenemos que evaluar, ¿ya? También, ya, hay el caso de que, por ejemplo, tú digas, ¿no? Acá yo tengo el estado financiero consolidado, vamos a ver el estado financiero consolidado y yo diga, ya, perfecto. Dentro de esta inversión, yo tengo crédito mercantil y tengo un principio minoritario. He hecho mi evaluación del PPA y hemos dicho que este valor, el valor en libros y el valor de la inversión es crédito mercantil. Entonces yo hago y consolido. Tomando en cuenta ya los estados financieros que yo tengo acá de la holding, yo tengo 2 millones de efectivo.